Esta festividad, así como la de Huamantla, la de Santa Cruz, con el Señor del Coro, pues son de las tres festividades que llevan más o menos el mismo simbolismo. Entonces, bueno, pues es una forma de sentimiento religioso más que nada, que llena pues las almas, digamos, en un momento dado de los vecinos del pueblo. Existe una línea muy delgada que va a separar a la religión de lo político y de lo social. Todas estas tres grandes vértices de la sociedad tlaxcalteca van a convergir en la religión. Por eso, si nos damos cuenta, en todos los pueblos, en las ciudades importantes, siempre el centro va a estar constituido por una iglesia, por una casa de gobierno y también por una actividad económica, mercados, zonas donde se comercia, y van a ser en la misma zona, ¿no? Va a ser la misma región. Pues yo soy Rodrigo Corona Flores, soy licenciado en Historia, actualmente estudio la maestría en Humanidades y también soy docente a nivel bachillerato. Evidentemente la religión católica llega acompañada de los conquistadores. Tras culminar el proceso militar, vienen algunos frailes franciscanos esencialmente en el año de 1524. Ellos se establecen primero siguiendo la ruta que viene desde la costa hasta Tlaxcala. Su primer punto de desarrollo va a ser en Ocotelulco, en el antiguo Palacio de Machiscatzin, y después van a empezar a mudarse o a trasladarse en diferentes zonas de la capital, debido principalmente a lo agreste del terreno. La ciudad de Tlaxcala originalmente no era como tan amigable para establecerse, hasta que se decide que empieza la construcción de lo que actualmente es la catedral, en una zona que los indígenas consideraban sagrada, y eso es muy importante porque parte del éxito del proceso evangelizador tiene mucho que ver con este sincretismo que van a hacer los frailes franciscanos de las nuevas creencias cristianas católicas con las creencias prehispánicas que existían en el lugar. ¿Por qué hago hincapié en esto? Esa zona se llamaba Chalchihuapan, o le llamaban ellos Chalchihuapan, que era un punto donde ellos llevaban a sus niños, era un manantial donde llevaban a sus niños a bañar o a lavar después de su nacimiento, y esto lo van a hacer con un símil del bautismo. Es por eso que en esa zona empieza esta labor de bautismos masivos, primero de los principales, de los indios caciques de Tlaxcala, y después ya con la población en general. Al principio va a haber mucha resistencia por parte de los indígenas. No quieren abandonar sus ritos ni tampoco sus creencias. Por eso es que empieza esta labor profunda, no ya con los mayores, porque los frailes consideran que es un trabajo ya perdido, que es algo que no van a lograr, pero sí con los niños. Por eso empiezan a adoptar a algunos niños hijos de caciques principales. Esto se va a ver reflejado en una de las historias de fe más importantes, no solo del estado, sino del país, y es la de los niños mártires, que precisamente son en ellos quienes en esta labor evangelizadora se ven pues afectados, vejados y asesinados por personajes importantes. Por ejemplo, el padre de uno de los niños de mártires de Tlaxcala, pues va a ser uno de los generales que vence en Tenochtitlán, uno de los capitanes que va a lograr una de las victorias militares, y a pesar de eso, él es asesinado por órdenes de los mismos frailes tras ser sometido a un proceso por la muerte de su hijo. Entonces, este sincretismo va a ser muy importante, y la labor que van a hacer con los niños es muy profunda en el sentido de usarlos a ellos como evangelizadores. Pero esa resistencia va a ser muy palpable con ellos, precisamente porque al tener esta posición de alguna forma privilegiada dentro de la corona española, los tlaxcaltecas sienten que existe una fortaleza y que de alguna forma se les está dando la autonomía, no solamente política, militar, sino de creencia también. Esto
no era conveniente porque la evangelización era una de las principales razones por las cuales se da la conquista. Es, en esencia, la justificación moral de la conquista. Juan Manuel Velázquez Salazar, cronista de aquí de este municipio, también por parte del Consejo de Cronistas e Historiadores del Estado de Tlaxcala. Esto tiene muchísimos años y bueno, de hecho desde 1838 se tiene, digamos, por un documento que obra en el archivo municipal, se habla de algunos individuos, dice así el documento, se habla de algunos individuos que solicitan al ayuntamiento de Hueyotlipan, presidido por José Antonio Romero, el cual se determine ya como fecha de celebración el día 1 de julio, que es la bajada del Señor del Convento. Son los anales más antiguos que hasta el momento hay. Sin embargo, hay otra cosa que también la población refiere, que es el viejo relato, por decirlo así, que ha pasado de generación en generación. Pues no sabemos cuántas hay, pero final de cuentas pues existe, y se habla de que existió un Cristo crucificado en Hueyotlipan que posteriormente se le denominó Señor del Convento. Dice la voz popular que fue donado por Hernán Cortés en su tiempo, en agradecimiento a aquella noche o tarde fatídica que le sucedió en Tacuba, allá en lo que es ahora actualmente la Ciudad de México, en el enfrentamiento que tuvo con la cultura culúa mexica. Entonces esa guerra que hubo allá pues lo hizo venir huyendo y atravesó diversos señoríos hasta llegar al de Hueyotlipan, en donde pues se le dio, digamos, asilo en ese tiempo para que fuera pues curado de las heridas, y pues el avituallamiento también igual fue importante para las tropas que venían en aquel entonces, y pues precedida por inclusive la ayuda de algunos señoríos de la zona, ¿no? De los 4 señoríos particularmente. Entonces en esa guerra perdida pues se supone que dejó el Cristo. Es una versión que no es muy creíble, sin embargo es parte de la apropiación de identidad del pueblo de Hueyotlipan. Entonces bueno, es algo referente, ¿no? La festividad del Señor del Convento ha sido siempre el día 1 de julio, que lo bajan de sus nichos camerinos y está todo un mes, y al día 31 de julio ya se sube para su nicho, vaya. Pero pues nada más era una misa algo grandecita el día 1. Ya el día último, pues ya nada más una misa así sencilla, y ya se acababa todo. Entonces de ahí para acá, pues se ha venido haciendo más grande, y pues muchas personas pues lo visitan, ¿no? Y traen flor y muchas cosas. Entonces ahora últimamente se viene haciendo muy grande
la festividad del Señor, porque pues ya como que la gente ya es más, viene mucho más gente de varias partes y ¿cómo se llama? Pues ya se hace la misa el día primero, algo grande que es la principal, y ya el día último es la subida, pero ya se hace muy grande. Entonces hace como 10, 15 años que la familia de nosotros, de aquí de todos los Hernández, tratamos de hacer una procesión en la noche, de las 10 de la noche a las 12. El culto católico en Tlaxcala sigue siendo muy fuerte, tiene un arraigo muy profundo en las raíces, no solamente de fe, sino sociales, lo que implica pertenecer a una congregación o pertenecer a una, ya no son cofradías, pero sí de alguna forma las asociaciones que dependen directamente de algunas parroquias o de algunos poderes eclesiásticos. A la fecha, mucha gente pelea por obtener una mayordomía o por obtener un papel preeminente dentro de una parroquia o dentro de una congregación, precisamente por el prestigio que este otorga. También existe una relación muy cercana entre el estatus que se obtiene mediante las celebraciones religiosas, porque una persona que desea ostentar cierto estatus, cuando llegan las celebraciones patronales, empiezan a ver una forma de expresar este estatus con lo grande que puede hacer una fiesta o con las aportaciones que pueden hacer al santo o a la parroquia o a la celebración en general. Hay personas que incluso todo el año empiezan a hacer algunos ahorros para que en las fechas de los santos, de las fiestas patronales, pues tengan una condición económica adecuada para poder demostrar que existe un recurso que los respalda. Esto es aún más evidente fuera del centro. Entre más agrícola es una región, mucho más cercana es a este tipo de expresiones. Esto es en esencia pues por el arraigo que existe a la tierra, porque el pertenecer a una región o a una zona también significa que representa a cierta feligresía. Cuando una persona es profundamente católica, también tiende a ser muy cercana al santo que representa la tierra en la que se desarrolló, creció, nació. Incluso hay personas que estando fuera del país siguen aportando algunos elementos para las fiestas patronales, ¿no? Son personas que tienen familia aquí y dicen, ¿saben qué? Ya viene el santo del pueblo, entonces yo voy a poner flores o voy a poner
el sonido o la música o los mariachis, ¿no? Eso quiere decir que ese arraigo a la tierra no se rompe a pesar de estar lejos, y el arraigo a la feligresía tampoco se rompe, incluso tiende a fortalecerse precisamente por estos elementos más profundos que se relacionan entre la ética cristiana católica y la ética civil. Cuando existe este símil entre lo que yo hago está bien siempre y cuando la iglesia de alguna forma respalde lo que yo estoy haciendo, entonces existe esa unión entre las dos éticas y de alguna forma sigue representando al tlaxcalteca. El tlaxcalteca muchas veces refiere a un bien o a un mal siempre en cuestiones religiosas. Pide bendiciones o da bendiciones, y también asemeja ciertas malventuras con cuestiones como castigos divinos, este tipo de situaciones. El catolicismo en Tlaxcala no es una parte externa del desarrollo de la sociedad, sino que forma parte del desarrollo mismo. Es algo mucho más profundo al ir a misa todos los domingos, sino que es algo que está dentro del tlaxcalteca. Es algo que va a guiar de alguna forma y sigue guiando su actuar del día a día. Por eso se mantienen muchas tradiciones y se mantienen sin transformaciones. En el caso de celebraciones se siguen dando como hace 50 años, como hace 30 años, y se seguirán dando así quizá durante otros 50 años, porque el arraigo es muy, muy profundo. El convento se funda en 1582. Es el año en que pues ya parte su inicio y funge ya como un centro religioso. Acuden de diversos pueblos en aquel entonces. El ordenamiento era que los pueblos se congregaran pues ya en poblaciones, que ya no fueran pueblos dispersos. Fue el caso de Hueyotlipan, y desde el año de 1556 y 57 es cuando se le denomina y se les pone el reverencial católico a las poblaciones de nuestro municipio. Nuestro municipio, no olvidemos que abarcaba inclusive la actual Españita, abarcaba parte de Muñoz, llegaba hasta Juárez, lo que es actualmente Juárez, y bueno, se les antepuso el reverencial católico. Aquí en el caso de la cabecera,
al fundarse el convento se le puso San Ildefonso. Cuando viene la secularización por Palafox y Mendoza en el año de 1640, pues ya se da el ordenamiento de que los conventos dejen de funcionar y se van a fundar iglesias, que es el caso de aquí en 1672 cuando se funda ya la iglesia de aquí de Hueyotlipan. Entonces hay un dato curioso que nos dice, bueno, ¿y en dónde quedó el señor del convento? Nos dice lo siguiente: la iglesia se va a denominar en adelante de Santa María de Guadalupe y de San Ildefonso. Ajá, ¿y el señor del convento dónde queda? Supuestamente el señor del convento, o bueno, la imagen que se tiene en la actualidad, estuvo en dicho convento. ¿Qué es lo que sucedió? Pues se lo llevaron para allá, para lo que es el nuevo templo. Y obviamente, pues al dedicarse a San Ildefonso, pues se quedó como santo patrono, y no podía faltar la Virgen de Guadalupe. Ajá, ¿y dónde ponemos al señor del convento? Hacia el año de 1800 se le pone una capilla extra y se empieza a construir también en aquellos años, y es donde ya se le determina un lugar, digamos, fijo, donde él ya queda pues integrado a los santos que están dentro del mismo templo. Entonces, bueno, pues es lo que les puedo comentar, ¿no? Y acerca del sentimiento, pues la gente se siente muy alegre de tener pues un santo patrono tan importante, pues dado que es el Señor Jesucristo, ¿no? En un momento dado, personificado en el Señor del convento como un sello y a manera muy natural de identidad para los pobladores de Hueyotlipan. Nosotros tuvimos un accidente como en 1980, por ahí así, y entonces nosotros teníamos un cuadrito del señor del convento acá en el carro, en el que manejaba mi muchacho, y un chofer y mi muchacho, se llama Agustín igual. Entonces se fueron a Nayarit a dejar un viaje, y de regreso cargaron, ¿cómo se llama? Jitomate. Pero en las cumbres que están de Nayarit para acá, se fueron, se le fregaron los frenos. Y entonces ya no supo qué hacer el chofer. Y le dice, Agustín tendría como unos 15 años. El chofer tendría como unos 25. Y le dice, agárrate, Agustín, porque nos vamos a voltear, porque para abajo era voladero. Si nos vamos para abajo, ya no nos sacan vivos. O de este lado igual era voladero. Entonces, dice, agárrate y vamos a voltear el carro acá. Era la tarde. Y trató de voltear el carro y lo volteó bien. En la carretera se cayó, se quedó doblado. Bueno, se acabó el carro. Y la cabina se acabó, toditita. Pero aquí el cuadro del señor del convento que iba acá, no le pasó nada. No se quebró y quedó intacto. Entonces, creemos que sí es muy milagroso. Y no nomás nosotros, mucha gente ha visto eso, que sí es muy milagroso.
bienvenidos a esta nueva transmisión de Huerto Cinema. Pues ahora sí que muchas gracias a todos los que nos sintonizan en esta tercera proyección de esta muestra virtual de cine documental. Quisiera agradecerles, pues ahora sí, a todas las personas que están sintonizándonos, pero sobre todo quisiera hacer énfasis que estamos muy contentos, muy agradecidos, porque esta ha sido una de las transmisiones más, se puede decir, más exitosas, con más audiencia. Hemos tenido aproximadamente 100 personas conectadas, tratando ahí de, bueno, no tratando, sino visualizando el cortometraje de Jorge Luis, que en un momento más lo vamos a presentar. Y pues nada, agradecerles a todos su asistencia, su interés por esta proyección. Y pues antes que nada, también quisiera agradecer a todas las personas que han hecho esto posible, esta primera muestra de cine virtual de cine documental Tlaxcala 2020, a nuestros amigos de los medios de comunicación aliados a Universo 94.9, a Estación Pacífico, a Revista Polifónica, a Noticias Manzanillo y al Noticiero. También en la misma sintonía, me gustaría agradecerle también todo el respaldo a Central Doc en Tlaxcala y por supuesto a su directora ejecutiva, Ariadna Chávez, que sin ella pues no hubiese sido posible este intercambio de perspectivas, este intercambio de documentales y estas charlas pues que hemos tenido con sus realizadores a lo largo de estas 3 semanas. Y pues ahora pues nos encontramos en la tercera proyección de esta muestra virtual y me gustaría también presentarles al realizador de esta proyección, de este documental sobre el camino de la fe, Jorge Luis Rojas Zompa. Él pues es tlaxcalteca también, realizó el documental sobre el camino de la fe y pues bueno, Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido. Pues muchas gracias, Yamil, y muchas gracias a todo el equipo de Huerto Cinema por hacer posible esto. Pues estamos muy, muy bien. Gracias, Jorge. Oye, Jorge, pues ahora sí que platícanos un poquito sobre ti, la pregunta obligada, ¿no? ¿Quién es Jorge Luis Rojas Zompa? Sabemos que es el director de este documental, pero ahora sí que una reflexión de tu parte, un autorretrato de tu parte. ¿Quién es Jorge Luis Rojas Zompa? Claro, pues tengo 22 años, soy de aquí de Tlaxcala, soy originario de un pequeño pueblo llamado San Simón Xipetzinco, que pertenece al municipio de Hueyotlipan, y yo estudio la licenciatura en cinematografía en el estado de Puebla. Estoy actualmente cursando 5º semestre y pues este es mi primer proyecto documental que tengo el gusto de haberlo presentado ante todas las personas que nos están viendo. Jorge, pues acabamos de ver el documental, sin duda pues una temática muy interesante, es una temática con tradición, una temática posiblemente, bueno, podríamos decirlo, de corte histórico, en la cual pues tú manejas ahí diferentes datos, diferentes escenarios, y pues es un documental hecho por ti y por tu equipo. Pero, por ejemplo, aquí en este sentido, Jorge, me gustaría preguntarte, ¿cómo es que nace la idea de retratar esta importante tradición, ¿no? Nos hablamos acerca de la subida del Señor del Convento. ¿En qué momento decides crear este producto audiovisual? Claro, pues creo que la idea surgió hace muchísimo tiempo. Yo no era consciente de ello, claro. Desde que tengo memoria, mis padres me llevaban a la celebración, a la misa del Señor del Convento, y recuerdo que desde pequeño para mí era un evento impresionante. Había muchísima gente congregados en un solo lugar, y cuando exponen a el santo, al Señor del Convento, pues lo hacen en la parte más alta de la iglesia, ¿no? Entonces, esto me generaba a mí una cuestión de grandeza, no sé, algo muy sorprendente. Y yo creo que esto me marcó por muchísimo tiempo.
y es hasta después que en la secundaria mi mejor amigo me platica que su abuelo, que es don Agustín Hernández, que es la persona que aparece en este documental, él organizaba una procesión nocturna un día antes de esta celebración y siempre me invitaba me decía, oye Jorge, ¿a ti qué te gusta tomar fotos y grabar video? ¿Por qué no me acompañas y hacemos algo, no? Pero nunca fui, nunca acudí a este llamado y fue hasta hace un año que pues me doy esta oportunidad un poco ya con el plan de hacer un documental. Entonces, pues comienza el proceso de información, de documentación y comienzo a crear como la historia en general. Y la verdad es que teníamos muy poco tiempo para realizarlo, una porque estábamos muy cercanos a la fecha de la celebración y dos porque queríamos participar en las convocatorias que lanza Central Doc, que es el festival, la muestra internacional de cine documental de Tlaxcala. Entonces, igual se combinó con esto. Yo desde que inicia esta muestra, yo soy fan de esta muestra y siempre iba a sus funciones y inclusive antes de entrar a la carrera. Entonces yo decía, yo quiero estar ahí, quiero que algún día uno de mis trabajos se muestren en una pantalla y rodeado de estas personas que asisten a ver cine. Y dije, creo que esta es mi oportunidad. Algo que recuerdo mucho es que en ese momento aún no veía en la escuela cómo hacer documental, entonces sí tenía un poco este temor de estar en cero, de no saber cómo hacer un documental, pero dije, creo que es el momento ahora, tengo que tomarlo y pues a ver qué sale, ¿no? Y pues producto de todo este trabajo, pues está aquí hoy. Híjole, Jorge, pues ahora sí, no, lo que nos platicas, pues bien interesante, no solamente para la gente que nos sintoniza, sino propiamente para la gente de Tlaxcala, ¿no? Una tradición súper arraigada, una tradición de muchos años, una tradición que pues marca, ¿no? De alguna manera el destino de una población. Y me gustaría hacer una pausa, Jorge, porque sí, tenemos muchísimos comentarios positivos. Por ejemplo, Carlos Guzmán, buenísimo, muchas felicidades al equipo. Michelin dice, muy interesante, excelente tema. Eloina TG dice, detrás de todo esto implicó un gran esfuerzo y aquí el resultado, felicidades. Y pues siguen los comentarios, ¿no? Adair Robles, el esfuerzo realmente valió la pena, hermoso resultado. María de Los Ángeles Mejía Rojas, dice, felicidades Jorge y todos los que colaboramos para realizar este hermoso proyecto. El Señor del Convento los y nos bendiga. Felicidades. ¿Sí? ¿Por qué no nos platicas, Jorge, qué representa la subida del Señor del Convento para Tlaxcala, para Hueyotlipan? Si manejan algún tipo de simbolismo, ¿cuál es como el significado para ellos? ¿Qué tan importante o cuál es la importancia que representa para toda esta población? Claro, yo creo que una parte que quería reflejar era eso en el documental, esta diferencia para el tlaxcalteca sobre la religión católica. Algo que me ha quedado claro, inclusive desde la escuela, en estas clases de historia de Tlaxcala, es que el catolicismo pues, fue algo fundamental para la creación del país, de México, como lo conocemos hoy en día, ¿no? Entonces, hace un año se vivieron los 500 años del encuentro entre españoles y tlaxcaltecas. Entonces, todo esto fue dejando una secuela enorme en la sociedad y no solo a nivel espiritual, sino a nivel político y social, ¿no? Y es algo que me interesaba muchísimo retratar. Y esto se refleja en cómo las comunidades de Tlaxcala pues expresan su fe en Hueyotlipan, para ser precisos y centrarnos como en el lugar donde sucede el documental. El señor del convento inclusive tiene mayor importancia, por así decirlo, que el santo patrono del pueblo, que es San Ildefonso.
y esto se da debido a todos los milagros que ha realizado durante muchos años. Entonces, dentro de su capilla, esto no lo pudimos grabar, pero hay muchísimas mandas, que son estos como estos cuadros que las personas le ofrecen en agradecimiento al Señor del Convento por algún milagro que hizo. Y yo creo que es impresionante, para mí es impresionante ver eso. Y es a mí lo que me importaba hablar un poco sobre el contexto histórico, pero también mostrar la parte más humana, la parte más de fe y pues cómo se conjuntan estas dos partes, ¿no? Entonces, yo creo que de esa manera viene como la importancia del Señor del Convento para todas las personas que viven en Hueyotlipan. Creo que todas son fervientes de él, que todas asisten a esta festividad que es la subida del Señor del Convento, la bajada del Señor del Convento, a todo. Yo creo que radica en eso. Fíjate, Jorge, vemos también otra cosa bien curiosa. Hay una especie de tapetes en esta tradición. Creo que son tapetes que son creados por la misma gente de la comunidad. Me llamó mucho la atención porque son trabajados como a detalle, y tienen como mucha quietud, ¿no? Al momento de elaborarlos. ¿De qué están elaborados? ¿Cómo surge pues la realización de estos tapetes? Creo que son elaborados con acerrín, me parece. Sí, bueno, esta es igual una tradición muy importante de Tlaxcala, pero esto viene del municipio de Huamantla, que ellos es otra celebración religiosa también, pasean a la Virgen de Huamantla por las calles, pero durante el día, esto es en la noche, durante el día elaboran kilómetros y kilómetros de tapetes de acerrín pintado y algunos con flores, con arena, que bueno, en este caso, en la parte del marco de este cuadro, todos los años se hace un cuadro. Me parece que las personas que están elaborando este cuadro también son de Huamantla, que bueno, pues allá son artesanos muy, muy conocidos por este arte y que inclusive se ha exportado a otras partes del mundo. Ellos en todos los años en Hueyotlipan, pues llegan a hacer este tapete principal donde se pinta al Señor del Convento, pero el Señor del Convento se pinta con arena. El exterior sí es de acerrín, se hacen algunos motivos de flores, pero la imagen del Señor del Convento se elabora de arena y es impresionante verlo. Inclusive hay muchas personas que llegan a la iglesia, por lo general es un día antes en la tarde, llegan a la iglesia y se sientan o están alrededor viendo la elaboración y la verdad que es un trabajo igual increíble y que por supuesto en algún momento me gustaría platicar sobre ello en otro trabajo, porque igual es una tradición y como lo decía, es un trabajo impresionante para mí. Sí, definitivamente impresionante, ¿no? Y que define pues la tradición de toda una población. Y pues siguen aquí los comentarios positivos, Jorge. Dice Guadalupe Castañón, excelente trabajo, muy original, felicidades. Lili Zompa dice, el primero de muchos más, éxito. Chuy Rojas dice, qué alegría se siente al ver este cortometraje y qué tristeza se siente todo lo que está pasando y este año no poder celebrar como cada año. Bendice a tu pueblo, Señor, y muchas felicidades a los que realizaron este cortometraje. Muchas gracias. Elliot Marca dice, muy buen documental, saludos. Honorato Rojas y muchas felicitaciones a Jorge Rojas. Lisbeth Díaz dice, excelente cortometraje. Luis Ángel también te felicita. Juan Manuel Rojas dice, échele primo, sin miedo al éxito. Gracias.
Y bueno, siguen los buenos comentarios, ¿no? Al parecer ahí Jorge es una figura emblemática ahí en el terreno audiovisual en Tlaxcala, que bueno, me da un montón de gusto poder platicar, poder conversar eh, todo el equipo de Huerto Cinema contigo, obviamente también con los demás realizadores que también llevan su trabajo pues al momento de hacer una realización como esta. Y pues en ese sentido, Jorge, también me interesaría hacerte un comentario. Eh, la, el tema de la conquista española es un tema que nos marcó sin duda a todo México, ¿no? Por ejemplo, acá en Colima también tenemos una figura legendaria que se llama el Rey Colimán, en el cual pues también su historia surge a partir de la conquista de Hernán Cortés, ¿sí? Eh, ¿cómo, es, ¿Cómo es que una esta práctica pues tan antigua que data pues de la conquista y que de alguna manera tú le das este corte histórico, ¿cómo es que lo imaginas? ¿Cómo es que lo visualizas? ¿No? No es fácil manejar la historia, Jorge, es un poco complejo, más aún cuando tienes que hacer esta labor de investigación previa, ¿no? ¿Cómo cómo la visualizaste tú al momento de hacerla? Sí, claro, y sobre todo, inclusive cuando estaba realizándolo, sí tenía como ese miedo, ¿no? Ese temor, porque en sí, aunque sea mi primer documental o cualquier cosa, estaba muy, muy consciente de que cualquier cosa que dijera o que mostrara, pues iba a ser muy importante y se iba a tomar con la seriedad que se tiene, ¿no? Entonces, intenté realizarlo de dos vertientes, ¿no? Para mí eso fue como fundamental, que era la parte histórica y para ello acudí con el ahora maestro Rodrigo Corona, que me apoyó mucho en esta parte, en la parte histórica. Y por otro lado, me quise ver un lado más humano, más eh, personal, ¿no? Pero en esta parte histórica, pues sí, la historia es, la parte, perdón, la parte católica o la parte de la religión es muy importante para la consolidación del México, ¿no? No solo de Tlaxcala, sino del México, y yo creo que es importante recordarlo y estudiarlo, analizarlo, porque pues de ahí nace un poco nuestra identidad, ¿no? A lo mejor eh, cuando yo puedo ver como personas de distintas partes de la República Mexicana, es algo que me di cuenta mucho que inclusive yo llevo un par de años viviendo en la ciudad de Puebla y pues Puebla se tiene como este foco de que es una sociedad muy católica y que también el catolicismo ya es muy importante, ¿no? Para todas las personas. Y yo siento que en Tlaxcala la parte de la religión es también importante, pero diferente a cómo se vive en esta ciudad, ¿no? Entonces, para mí era muy importante eso, rescatar un poco de la historia y sus consecuencias hasta 500 años después, hasta el 2019 en ese entonces. Y fue un poco difícil. Tengo muchísimos datos históricos de esta entrevista que tuve con él. Tuve que seleccionar muy minuciosamente toda la información que tenía porque era bastante, era demasiada, demasiada y creo que intenté quedarme con lo que más aportaba al proyecto, pero aún así es un tema amplio que me hubiera dado para mucho. Digo, igual el cortometraje duró 26 minutos, ¿no? Cuando en mi mente a lo mejor eh, creí que iba a durar unos 15 minutos, pero aún así creo que pude rescatar lo más que pude y pues se pudo hablar como que dentro de este tiempo limitado de lo más importante.
Yamil, me parece que estás muteado aún. Híjole, una disculpa, Sí. siempre dicen que por ahí hasta el mejor chef se le va el cuchillo, ¿no? Jorge, no, pues ahora sí que muy, muy interesante, ¿no? Toda esta parte de la investigación, cómo es que a través de tu documental, a través de esta narrativa, con estas dos vertientes que manejas, ¿no? Logras darle este enfoque de tradición, ¿no? Al cortometraje, que es importante, pues, no, porque realmente, pues, el tema de la conquista, el tema del catolicismo, se podría decir que nace en Tlaxcala, ¿no? A raíz de la conquista. Entonces, qué importante es cómo le das este giro, pues, al catolicismo sin verlo, pues, de alguna manera completamente como tendencioso, ¿no? Sino histórico, sino le das un perfil histórico. Y sí, es como medio complejo poder equilibrar, ¿no? Estas dos partes, ¿no? De la tradición con el catolicismo. Cuando realizabas este tipo de investigación, este trabajo, ¿cuáles fueron los momentos más difíciles del proceso de la filmación? Tenemos entendido que en algunas ocasiones, pues de repente no te dejan filmar aquí, no te dejan filmar allá, que mira que la cámara esto, ¿por qué no nos platicas cuáles fueron esos momentos difíciles al momento de filmar? Claro, sí, esto es completamente cierto. Independientemente de las entrevistas, que esto lo tomo como momentos apartes, todo el demás material visual que se logra ver en el documental fue grabado durante una noche y un día, y ni siquiera un día completo, sino un día hasta la tarde. Esto debido a la naturaleza del evento, ¿no? Que sucedía en una ocasión y era claro de tiene que salir bien ahorita porque pues obviamente no es ficción, no podemos repetir y tendría que esperarme un año para volver a filmar este suceso. Entonces, primero creo que comenzó ahí un poco la dificultad, que estábamos limitados por el tiempo en el que podíamos grabar. Después, la verdad es que hubo muchísimo apoyo de los mayordomos, que son los encargados de la iglesia de realizar esta celebración. Tuvimos la oportunidad de hablar con ellos, explicarles un poco quién era yo, qué iba a hacer, ¿no? Porque llegar con una cámara, un sonidista, y ponerte a grabar ahí a quien sea, pues obviamente era pues, muy eh, intimidante un poco, ¿no? Entonces platicamos con ellos nos autorizaron pues un poco esto, ¿no? Nos autorizaron el realizar la filmación y bueno, igual aprovecho para agradecerles mucho todas las facilidades y sobre la cuestión de las personas también tuvimos algunas limitantes. En la parte final se ve la celebración, la misa que se hace, ¿no? Pero pues había muchísima gente y a todas esas personas no puedes como hablar con ellas y que te autoricen que puedas usar su imagen en un proyecto audiovisual. Entonces, justo por eso tuvimos que quitar muchísimas partes de esto. Teníamos muchísimo material, tenemos muchísimos clips, no solo de la misa, que es lo que más tenemos clips, sino de otros momentos que no pudimos incluir. Justo por esto, ¿no? Porque había personas, otro problema es que había niños que hacen su primera comunión y en esa celebración, entonces obviamente no podíamos mostrar el rostro de todos los niños, ¿no? Entonces, en ese momento estaba mi cinefotógrafa conmigo, que en realidad los dos fuimos quienes estuvimos como únicamente solos en esta etapa del rodaje, y le decía a ella, mira, creo que lo más adecuado sería centrarnos en detalles, ¿no? Entonces aparece el detalle de un niño, de la mano de un niño sosteniendo una vela, eh, mientras hace la confirmación. Había un plano
que en mi mente sonaba muy bonito, pero ya cuando lo vimos en la sala de edición no nos gustó, que era en el momento de la comunión, filmar los pies de las personas que iban avanzando hacia el sacerdote, y puntos claves como eso fueron lo que decidimos darle la importancia debido a las dificultades de grabar a todas estas personas. Aún así, las personas que aparecen, que pues son, por ejemplo, los mayordomos aparecen, ellos tenemos la autorización de ellos, de la familia de mi mejor amigo, que mi mejor amigo igual sale en una de esas imágenes por ahí, quise retratarlo para la posteridad. Y otras personas que también, algunas son mi familia, son amigos, pues salen en este cortometraje, y aún así las personas son o fueron muy, muy amables. En ningún momento tuvimos ningún problema con nadie en el momento de grabar. Eso agradezco mucho. Creo que algo que caracteriza mucho a la comunidad de Hueyotlipan y como muchas en Tlaxcala es esta amabilidad para contigo, ¿no? Entonces, creo que eso nos facilitó mucho, a pesar de esta limitación que tuvimos con el tiempo. Jorge, pues siguen los comentarios buenos hacia el cortometraje. Híjole, ahora sí me da un montón de gusto por ti y por toda la gente que nos está sintonizando, ¿no? De que conozcan esta historia, que conozcan esta tradición que se realiza en Tlaxcala, ¿no? Leoncio García dice, muchas felicidades, hijo, este es tu primer paso y este paso será el principio de una gran carrera. Dice Jan Steven, yo soy tu fan. Verónica Jiménez dice, felicidades, primo, un gran abrazo. Alma Celia dice, qué interesante tradición. Y sí, una tradición muy, muy interesante. Cori G dice, gran trabajo, felicidades a todo el equipo. Oscar Lara dice, muchas felicidades, excelente trabajo. Pedro Avelino Alcántara dice, pequeña diferencia, San Ildefonso, el santo patrón fue impuesto, mientras que el señor del convento es adoptado por los feligreses. De ahí la gran importancia que tiene uno y otro. Felicidades, Jorge. Una observación también muy interesante, ¿no? Respecto a estas tradiciones. Loina TG dice, agradece. Felicidades, Jorge. Un orgullo que nos estés representando y mostrando las costumbres de nuestros pueblos mexicanos, dice José Luis Rojas. Roberto Arroyo, excelente trabajo. Felicidades. Ausencio Pérez dice, aunque falta mucho camino por recorrer, felicidades por ese trabajo y sobre todo por el arrojo de realizarlo siendo un estudiante para un festival y en estas condiciones. Y sí, Jorge, siempre de repente a uno como realizador pues tiene ciertas limitantes, ¿no? El tema ya sea del equipo al momento de filmar, ya sea, vaya, el equipo material y el equipo humano, las locaciones, los presupuestos, etcétera, etcétera, ¿no? Siempre hay como este tipo de obstáculos, pues, que el realizador tiene que sortear, ¿no? A medida que va avanzando el proyecto. Y a mí me gustaría preguntarte, Jorge, relacionado con esto, ¿cuáles han sido como las mayores satisfacciones que te ha dado sobre el camino de la fe o que te ha dado esta carrera, pues, de cinematográfica desde el momento en que la iniciaste? Claro, creo que como mencionas, es muy, muy difícil hacer cine independiente en México, y nos encontramos muchísimos obstáculos. Antes de realizar, como unas 2 semanas antes de realizar este documental, yo estaba buscando financiamiento para un cortometraje de ficción que dirigía como un ejercicio escolar, pero pues que necesitábamos apoyo, ¿no? Y nos acercamos a varias instancias gubernamentales del municipio y lamentablemente no logramos una respuesta. Aún así hay muchísimas personas que me apoyaron para
lograr ese financiamiento. El presidente de mi comunidad y amigos de la familia me apoyaron muchísimo. Y en el momento en el que decido hacer este documental es, híjole, si no encontré financiamiento para un proyecto antes, ¿de dónde voy a sacar el financiamiento para el próximo? ¿No? Entonces, fue difícil, pero creo que las ganas me ganaron, ¿no? Y con el apoyo de muchos amigos logramos este proyecto con los recursos mínimos. Eran el equipo prestado de amigos de la universidad, la cámara de mi cinefotógrafa, un micrófono que tenía yo, y con esto nos lanzamos a probar, ¿no? A hacer cine. Se usa mucho en la escuela el término cine de guerrilla, y un profesor que dice hay que aventarse, ¿no? Con lo poco que se tiene. Entonces, creo que a pesar de todo esto, de todos estos obstáculos, en ningún momento me rendí, y eso era importante para mí, ¿no? El contar esta historia creo que era lo fundamental, y después de esto verlo proyectado en Central Doc. Después de esto tuvimos el anuncio que nos habían aceptado en un festival en Italia, un festival de cine, y al recibir los comentarios de este festival sobre mi trabajo, yo creo que eso pues es una satisfacción que no me cabía, que, que agradezco mucho, y que sobre todo me motiva a seguir trabajando por otro y otro proyecto. Bien, Jorge, pues ahorita, si quieres, vamos a un corte bien interesante. Me gustaría que nos compartieras también esta parte de tu participación, de la participación de Sobre el Camino de la Fe en este Festival de Italia. ¿Qué tal si vamos al corte y ahorita nos platicas un poquito más de eso? Claro.
tal? Pues lo que vimos ahorita pues es el promocional de esta primera muestra virtual de cine documental Tlaxcala 2020. Estamos en nuestra tercera proyección. Estamos muy contentos, seguimos platicando con Jorge Rojas, él es el director del cortometraje sobre el camino de la fe. Jorge, nos quedamos en la parte esta que nos ibas a platicar sobre tu participación en el Festival de Italia. ¿Qué nos podrías decir al respecto? Sí, pues teníamos el cortometraje ya listo y lo enviamos para participar en Central Doc. Esto fue en agosto, a mediados de agosto aproximadamente, y pues ya era esperar hasta septiembre los resultados del jurado, ¿no? Y pues estábamos ahí así como, no sé, yo soy muy ansioso, entonces dije, no, ¿y ahora qué hago? ¿No? Tengo un corto, ojalá que me quede ahí, pero si no quedo ahí, pues tengo que estar preparado, ¿no? Para sanar el corazón roto. Entonces dije, ¿y si lo intentamos meter a algunos festivales? Me acuerdo que justo en ese tiempo estábamos organizando la etapa de preproducción para un corto de ficción, del que había comentado antes. Y pues dentro del trabajo estaba inclusive buscar un poco un panorama de a dónde se podría ir un cortometraje de ficción realizado, ¿no? Entonces yo estaba terminando este trabajo en mi casa en la noche, ya era 12 de la mañana, ¿no? Y dije, ¿y si busco algún otro festival de cine documental y puedo meter mi cortometraje? Entonces me puse a buscar ahí y encontré un par. Entonces dentro de los requisitos pues estaba la parte de la traducción del proyecto. Entonces contacté con un amigo igual de la carrera, Víctor Hugo Solís, que le mandamos un abrazo, y él nos apoyó en la parte de la traducción. Fue un trabajo muy, muy arduo porque yo vi el archivo de Word de todo el diálogo que tienen los personajes y eran muchísimas páginas. Entonces, después de esto se tradujo y una vez listo dije, ok, lo tenemos que mandar. Teníamos presupuesto cero, teníamos 0 pesos para realizar una ruta de festivales, ¿no? Inclusive de festivales grandes, pero dije, hay algunos espacios independientes o festivales que están comenzando y que a mí lo que me interesa más es que mi documental se vea y que la historia se cuente, y sobre todo algo que me gusta mucho es que las calles por las que yo camino y los sitios que yo veo, lo vea personas que no han visitado Hueyotlipan, ¿no? Entonces, ese era mi único propósito. Lo enviamos para algunos festivales y en diciembre, por ahí del 1 o 2 de diciembre, nos llega la confirmación de que había sido seleccionado para el Festival Intima Lente en la ciudad de Caserta, en Italia, que es un festival eh, de cine antropológico. Entonces, estuvimos muy contentos. La verdad, yo no me lo creía. Inclusive estaba muy al pendiente de las fechas de respuesta, pero después de un tiempo dije, no, me dan muchos nervios ver esto, entonces lo dejé de lado, cerré el correo electrónico y cuando me llegó la notificación, pues fue una felicidad muy grata. Después de eso, pues ya se contactaron conmigo los organizadores del festival, me comentaron que les había gustado mucho el proyecto y pues que estaban pendientes de todo el proceso, ¿no? Entonces, estuvimos en el 5, me parece, en Tlaxcala, en la muestra de cine de Central Doc, y por ahí del 27, si no me equivoco, estuvimos allá por Caserta. Entonces, pues la verdad es que fue algo que no nos esperábamos y que estoy muy agradecido por todo lo que sucedió. Híjole, Jorge, pues ahora sí que nos dejas como mucha alegría, ¿no? El que
se puedan compartir pues este tipo de tradiciones, ahora sí que del otro lado del charco, ¿no? Es bien importante que esas tradiciones que tienen tanto arraigo, tanto cultural como histórico, puedan ser vistas, ¿no? Y puedan ser contempladas por otras personas también propias de otros países, ¿no? Que es bien interesante y muy rica la tradición, pues la cultura mexicana, pero también es importante la perspectiva, en este caso tuya, ¿no? Y en ese sentido, Jorge, creo que sería interesante también que nos comentaras, así como para ir un poco ya cerrando. Hay muchos realizadores que también tienen esta idea rumiando, ¿no? A lo mejor de un cortometraje documental, tal vez a lo mejor no de corte histórico, pero sí un cortometraje documental que aborda temáticas interesantes, ¿no? Pero que no sabe por dónde empezar, ¿no? Desde tu perspectiva, Jorge, ¿qué recomendarías en general al momento de realizar un corto documental, un corto de este género como el que tú hiciste? Claro, pues creo que lo primordial, aunque suene como a clichés, arriesgarse a hacerlo, creo que es muy importante, ¿no? Yo sé que es difícil el dar ese salto a la aventura, pero a todas las personas que nos ven y si tienen esta idea en la cabeza de acercarse al cine como realizadores, de hacer algo, pues eso, que se avienten, que se atrevan. Eh, mm, Algo que nos comentaban cuando iniciábamos la carrera era que el cine era una profesión muy difícil y muy demandante y que te iba a hacer sufrir y llorar, pero que una vez probándolo jamás lo ibas a querer dejar. Esto me queda muy claro. El cine te hace llorar, pero también te hace reír y no hay por qué arrepentirse a aventarse. Ya dentro de otras cuestiones, algo que recomiendo a todas las personas es empaparse del contexto, empaparse de lo que quieren contar. Es primordial esto, conocer muy bien como a sus personajes y estar, yo lo veo un poco así, ¿no? Uno como realizador documental tiene que, creo yo que tiene que acercarse a su historia y vivirla. Eso para mí es fundamental. Creo que esta historia lo pude lograr gracias a que yo vivía o yo viví dentro de este contexto y a lo mejor quizá fue un poco trampa, ¿no? Porque la tenía fácil, pero si no se conoce muy bien la historia, pues creo que no se logra el cometido por completo, ¿no? Entonces, creo que sí es muy importante el sumergirse, el empaparse, el vivirlo y sobre todo algo que quise hacer en todo momento era contar esta historia desde la sinceridad de mi corazón, porque yo lo sentía así y sin mentirle a nadie, creo que el ser auténtico igual es muy importante, ¿no? Entonces yo creo que esto es un poco. Sí, y definitivamente lo vemos en tu cortometraje. Es un cortometraje muy emotivo, que plasma, ¿no? A mí me impactó toda esta, se podría decir, peregrinación que hacen para la subida, pues, del Señor de Hueyotlipan. Bien interesante, ¿no? Toda esta tradición y más interesante aún que haya perspectivas que quieran rescatar, pues, estas tradiciones, ¿no? Y bueno, me gustaría leértelo un poquito de los comentarios para pasar la última pregunta, Jorge. Claro. Alejandra Flores dice que felicidades para el equipo. Dice, quiero comentar que por qué no se le pone más testimonios de la gente.
tenemos muchos también que valen la pena, me gustaría que tomaran en cuenta. Me da la impresión como que ella es de allá, de Tlaxcala. Adán Rodríguez, felicidades por tan excelente trabajo. Verónica Jiménez dice, espero lleguen también a otros países. Pues ya lo hiciste. Y Jade Yolitzlin, saludos cordiales, licenciado Jorge. Maritza Corona, un gran orgullo de la familia. Jorge, estás lleno de comentarios positivos, ¿no? Muchas gracias. Qué gusto, ¿no? Qué gusto conversar contigo, con una persona tan talentosa, ¿no? Que lleva a estas alturas, a estos límites, las tradiciones de nuestro México, ¿no? Y con casi 70 personas conectadas, Jorge, me gustaría hacerte una última pregunta. Después de Sobre el Camino de la Fe, me imagino que queda todavía las ganas, o me imagino que surgen todavía más ganas de hacer cosas, ¿no? de realizar proyectos también súper interesantes. ¿Qué proyectos futuros tiene Jorge? ¿En qué momento se encuentra Jorge en el presente? Claro, pues inevitable, ¿no? No contar más historias. Ahorita estaba trabajando terminamos hace unas semanas el desarrollo de otro cortometraje documental y pues estaba en la idea desde hace un año el realizarlo para dentro de unos meses. Lamentablemente por la situación sanitaria no se va a poder lograr, pero estamos buscando nuevas fechas para poder terminar ese cortometraje. Sigo preparándome, creo que es fundamental. La verdad es que yo me siento muy nuevo en este mundo del cine y con muchos temores, ¿no? Como todas las personas, inclusive de mostrar mi trabajo, pero me llena de satisfacción y de felicidad que a todas las personas les haya gustado que estén con nosotros. Entonces, pues sí, sigo preparándome. Como lo comentaba al inicio, estoy cursando quinto semestre de la universidad, entonces, pues hay algunos proyectos también dentro del contexto universitario que están por hacerse. He realizado un poco más ficción, como lo comentaba, este era mi primer documental y estoy enamorado del documental después de haberlo hecho, pero aún así quiero llevar ambas partes lo más que se pueda al mismo tiempo, ¿no? La ficción y el documental. Entonces, en puerta, pues sí está este documental, este cortometraje que igual es sobre una tradición muy tlaxcalteca que, que sucede antes de, no quiero dar muchos spoilers, pero sucede antes de Semana Santa, que todas las personas tlaxcaltecas yo creo que ya sabrán a qué me refiero. Y pues en un futuro estamos planeando un largometraje documental, que es algo que aún está en papel y que va a tomar quizá un año o dos desarrollarlo para empezar la preproducción, pero aún así me gusta como empezar a desarrollar estas historias que tengo y que me llegan. Entonces, pues es un poco de lo que estoy realizando en estos momentos. Pues Jorge, ojalá y en un futuro tengamos, que no sea la primera ni la última vez en la cual podemos tener esta oportunidad de converger en tiempo y en espacio, aunque sea virtual, para que nos puedas platicar pues acerca de estos nuevos proyectos que tienes. Pues a mí me gustaría agradecer nuevamente a todas las personas que hacen esto posible, sobre todo a las personas que están ahí en los controles, a nuestros amigos Oscar Pardo y Natalia Daza, que nos hacen ahí toda la vuelta ahí de lo técnico y que sin ellos pues también no existiría pues esta transmisión. Jorge, ahora sí como para ya terminar, algo que desees agregar, que le quieres decir a la gente de Colima, a la gente de Tlaxcala, a toda la gente, a todo el público que nos está viendo, que nos quieras comentar, que nos quieras compartir. Claro, pues creo que no me resta que agradecer muchísimo a todas las personas que estamos viendo. Creo que es muy importante que se vea cine mexicano y que se vea cine independiente, ¿no? Porque estamos chiquitos
y no podemos competir contra los grandes. Entonces, muchísimas gracias de verdad a todos los que se conectaron, a todos los que siguen con nosotros. También quiero agradecer muchísimo a todo mi equipo que antes que colaboradores son mis amigos, a Ana Sarmiento, que es la cinefotógrafa de este documental, a Jan Steven, que es el compositor de la música original, a Víctor Hugo Solís Reza, que es el traductor del docu, a Claudia Mejía, que hizo postproducción y diseño sonoro, a Mario Mejía, que también hizo pues la masterización, y créanme que sin ustedes no se hubiera logrado nada de esto. Este proyecto es nuestro, es de todos, y les agradezco infinitamente pues que me hayan echado la mano. Por supuesto a mi familia, que siempre me ha apoyado, que yo sé que ha sido muy, muy difícil pues el camino, y aún así pues están ahí apoyándome. Y por supuesto hasta Colima, todas las personas que disfrutan de Huerto Cinema. A mí me parece fundamental estos espacios. Yo estoy enamorado de los cineclubs y todas estas salas independientes. Me encanta asistir a ellos, y felicitar a todo el equipo de Huerto Cinema por este proyecto tan increíble, y que yo sé que ha de costar mucho, pero gracias a todo su esfuerzo se realiza. A Oscar, un gran abrazo hasta Colombia. Yamil, igual, muchísimas gracias por el espacio y por toda la comunicación, y por supuesto Ariadna Chávez, el enlace de Central Doc, que pues muchísimas gracias también por crear Central Doc, que es un espacio fundamental para el cine tlaxcalteca y para todos los tlaxcaltecas. Entonces yo estoy muy, muy agradecido con todas las personas, y pues espero que hayan disfrutado de Sobre el Camino de la Fe. Va a estar disponible gratuito tanto en la página de Huerto Cinema, que se va a quedar grabada esta transmisión, y también en nuestro canal en YouTube, para que igual lo puedan checar. Y pues nada, espero que les haya gustado. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias a toda la gente que nos hizo el favor, que tuvo la oportunidad de acompañarnos en esta transmisión. Y agradecer nuevamente a todos los medios aliados, Universo 94.9, Estación Pacífico, Revista Polifónica, Noticias Manzanillo y El Noticiero, que también pues, son medios de comunicación que han establecido y hemos establecido alianza con ellos para que estos productos tan interesantes pues lleguen a más personas, ¿no? Y que lleguen a todas esas personas que deben de llegar, y para que los conozcan. Pero sobre todo también me gustaría agradecer nuevamente a Central Doc, a Ariadna Chávez, como ya lo mencionó Jorge, pieza fundamental ahí en este puente cultural entre Tlaxcala y Colima. Agradecerle nuevamente a ustedes, a todo el público que estuvo presente, que tuvo la oportunidad de acompañarnos, y nos vemos la próxima emisión, que es el próximo miércoles, con el cortometraje La Danza de los Cuchillos, un cortometraje también muy interesante que los invitamos a que nos sintonicen en este mismo canal, ¿sí? De Huerto Cinema. Muchas gracias a todos.